Bueno, aquí empieza la primera estación de la Vía Dolorosa. Y aquí hay dos iglesias, ¿ok? Tenemos la iglesia de la flagelación, que es esta iglesia pequeña que podemos ver ahí, ahora podemos entrar, ningún problema. Y del otro lado tenemos la iglesia de la imposición de la cruz. Porque aquí pasan dos cosas, en realidad pasan más de dos cosas. Y es que después de haber pasado Jesús toda la noche despierto, él cena, la última cena con sus discípulos, terminan de cenar y se van al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos ellos se retiran, no vuelven a Betania, como era su costumbre, sino que se quedan en el Monte de los Olivos. Hay una explicación judía de por qué se quedan en el Monte de los Olivos, y es que, como es un día festivo, en los días festivos y en Shabbat no se puede caminar de una ciudad a otra. Y por tanto, él no puede volver a Betania a dormir. Y se queda en el Monte de los Olivos, porque cumple la Torá. Y o sea, Jesús cumple mucho la Torá. Jesús cumple toda la Torá. Siempre. Jesús no viola los mandamientos de la Torá en ningún momento. Él cumple la Torá y predica la Torá. Da su interpretación de la Torá, pero como todos los rabinos de la época que daban su interpretación de la Torá, entonces Jesús se retira al Monte de los Olivos. Y es ahí cuando vienen y lo detienen. Y en la mañana lo traen aquí para ser juzgado por Poncio Pilatos. Se lo acusa de rebelión, se lo acusa de querer proclamarse el rey de los judíos. Y esto hay que explicarlo un poco. Y es que, ¿qué había hecho realmente Jesús, ¿no? ¿Cuál había sido su pecado? ¿Qué es lo que había hecho mal? ¿Qué ley había incumplido? Ninguna. Pero desde el punto de vista de la élite aristocrática de Jerusalén de esa época, que son los sacerdotes del templo, y de las autoridades romanas, Los del Sanedrín. los del Sanedrín, que eran todos sacerdotes del templo de Jerusalén, es decir, saduceos. Y esto lo quiero aclarar, porque muchas veces la gente me dice, los fariseos que condenaron a Jesús. No. Ningún fariseo, no me crean a mí, vayan al texto y revísenlo. No, San Pablo era fariseo. Era fariseo, y muchos de los seguidores de Jesús eran fariseos, y toda la enseñanza de Jesús coincide milimétricamente con la enseñanza de los fariseos. Es decir, no hay absolutamente ningún fariseo implicado en el juicio a Jesús ni en su condena en la cruz. Hay dos instituciones implicadas: el sacerdocio del templo de Jerusalén, corrupto, y Roma, que deciden sacarse a Jesús de en medio. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacían con cualquier líder popular carismático que llegara a Jerusalén con discípulos, porque lo veían una amenaza potencial. Para el orden. Para el orden. Y de hecho él desestabiliza el orden cuando llega al templo de Jerusalén, y ahí es cuando dicen, no, vamos a sacarnos a este de encima. Incluso si él no se proclama Mesías, basta con que el pueblo o algunos de sus discípulos lo consideren Mesías para que eso altere el orden.